Bueno, ayer habíamos avanzado en lo que es ¿Me los permite, principios de profe? refrigeración, cuando se usaba ¿Me la barra de permite, hielo. me permite, Exacto. profe? Eh, ¿Me y, permite, profe? por favor, por favor. Bien, un segundo. Ante todo, les quiero pedir disculpas por lo de Sí, ayer, pero señor. bueno, era un problema acá de la máquina. Gracias a Dios lo solucioné, así que podemos estar intercambiando conversación con esto. Bueno, ayer escuché toda la clase de Guillermo, muy bien, muy aclarativo todos los conceptos. De todos modos, me voy a permitir comentarles algo a los alumnos, sobre todo. Acá cuando se presentaron los principios básicos de refrigeración, que lo hizo ayer Guillermo con una claridad muy buena, acá lo que hay que tener en cuenta, yo lo que pretendo es que se tenga en cuenta los conceptos. Creo que es fundamental que partamos de entender conceptos bien claros y lo tengamos presente. La refrigeración no es ni más ni menos que la ingeniería que trata enteramente la transmisión del calor. ¿Estamos de acuerdo? O sea que acá podemos decir que es la termodinámica aplicada. Todo lo que vimos en termodinámica, todo lo que ya conversamos de parte de máquinas térmicas, la vamos a aplicar acá. Pero hay que tener concepto de lo que vimos en termo y lo que vimos en máquinas térmicas bien claro. ¿Está? O sea, me parece que vamos a ver acá el tema de la transmisión de calor, vamos a ver que en el tema de refrigeración, la forma de transmisión de calor, la radiación es la menos importante, la convección y la conducción son las más importantes. Les digo para que vayan clarificando sus ideas. Interesante saber y tener concepto de lo que es el calor específico, por ejemplo. Después vamos a ver por qué, pero mientras tanto que ustedes lo vayan madurando. El calor sensible, el calor latente, son conceptos que ya los vimos. El calor latente de fusión, el calor latente de evaporación, todo ese tipo de cosas, las escalas termométricas, por supuesto, todo ese tipo de cosas son importantes a tener en cuenta, a que esos conceptos ustedes lo tengan claro, porque son conceptos que vamos a mencionar asiduamente, diariamente cuando veamos esto. Por otra parte, justamente a raíz del comentario que hacía Guillermo anoche, del tema de que queremos realmente darle a esto una trascendencia, digamos, con un cierto grado de importancia a este enfoque de lo que es la refrigeración, por el hecho de la aplicación y todo lo que se usa normalmente, es que yo me animo a pedir que vayamos usando palabras técnicas, vayamos hablando realmente como profesionales. ¿Está? O sea que por eso le estoy pidiendo de que se pongan al tanto con todos los conceptos que realmente ya hemos mencionado en termodinámica o parte de máquinas térmicas. Vamos a hablar de vapor sobrecalentado, vamos a hablar de temperatura y presiones de saturación. Espectacular. Esas son cosas que a ustedes les tienen que quedar claro, tienen que repasarlo, tienen que reverlo. Cualquier cosa no tienen ningún problema en tener que preguntarlo, no hay ningún drama. Tanto amigos Guillermo me pueden preguntar las veces que se les dé la gana para aclarar conceptos. Es muy importante de que esto se vaya entendiendo bien de entrada. Si entendemos bien de entrada, vamos a entender mejor todo lo que es esta parte de las máquinas térmicas. Tenemos que saber lo que es un líquido subenfriado, todo ese tipo de cosas las tenemos que tener en claro. Voy diciendo cosas que se me van ocurriendo en este momento para que ustedes vayan teniendo en claro. Lo mismo anoche hablaban del tema de los alimentos, de la conservación de alimentos. Es muy importante esto entenderlo bien, fijar los parámetros cuando uno quiere diseñar una cámara frigorífica, cuando uno quiere ver la aplicación que va a tener una cámara frigorífica en el lugar en que a uno le pidan y para lo que tiene que hacer, tiene que fijar parámetros bien claros. Si uno no fija parámetros claros, no puede hacer una elaboración correcta
en el proyecto de cuál es la necesidad. ¿Está? O sea que todas estas cosas traten de tenerlas claras, muchachos, traten de preguntar todo lo que quieran. No se hagan ningún problema. El tema es que esto se vaya aclarando cada vez más. En función de esto que dije, bueno, larguemos y sigamos adelante con lo que está planteado. Espectacular. Muchas gracias, ingeniero. Seguramente continuamente vamos a tener la colaboración debido a la gran experiencia que tiene el ingeniero Serra en esto, inclusive la cantidad de exalumnos de la escuela que están pasando por su taller, trabajando con él y capacitándose a la vez en el tema de refrigeración. Bien, en la clase pasada, ayer, avanzamos muy poco, hablábamos mucho, pero avanzamos acá muy poco. Ahora vamos a agilizar un poquito más en el sentido que hay muchas figuras más adelante para mostrar los distintos tipos de refrigeración. Habíamos quedado por acá donde definíamos los distintos tipos de enfriamiento, por decir así, como refrigeración manteniendo el alimento a bajas temperaturas. Puede ser el refrigerador doméstico, entraría en esta escala en cuanto a temperatura, porque está en la heladera comúnmente dicha, está entre 2 y 8 grados centígrados sin alcanzar la congelación. Después tenemos en la parte del freezer, por ejemplo, tendríamos temperaturas debajo de 0 hasta menos 18 grados. Después ya la ultracongelación son equipos especiales con refrigerantes especiales, los cuales permiten llegar a temperaturas mucho más bajas. ¿Sí? Entonces, todos esos conceptos los vamos a ir nombrando, como decía el profe recién, así que principalmente ahora la próxima clase, el próximo tema que va a ser ciclos de refrigeración, va a ser bastante parecido el diagrama a lo que nosotros habíamos visto en tratamiento del vapor. El diagrama presión-entalpía lo vamos a tener que manejar de ahora hasta fin de año, ¿sí? Pero no va a ser con agua, va a ser con refrigerantes que son fluidos especiales cuyo punto de ebullición está por debajo de 0 grados, ¿sí? Ese es el principal asunto que hay que tener en cuenta. Por eso, por ahí vamos a nombrar distintos tipos de refrigerantes en la clase de refrigerante. Vamos a ver las cualidades que tienen los mismos, ¿sí? Bien. ¿Una consulta? Eso habíamos dicho ayer. ¿Cómo? ¿Se corta? No, una consulta, por favor. ¿Se escucha o se corta? Se escucha, se escucha. Sí, ¿Puedo volver un poquito a las congelaciones? A los tipos. Ahí atrás. Sí. Cuando yo congelo un alimento o lo ultracongelo, o sea, se hace para que no se pudra y todo eso, pero ¿afecta la proteína, los nutrientes que tiene el alimento? Por ejemplo, si yo enfrío una fruta a un grado muy bajo, supongo que la proteína también se echa a perder. A ver, ¿Cómo afecta? Mira, a ver, siempre tenés que... Ajá. Sí, pero... a ver, bueno, le contesto esto. A ver un cachito. Por eso recién yo mencionaba Sí, señor. que hay que tener claro los parámetros cuando uno diseña un sistema de conservación de alimentos, en este caso una cámara frigorífica. Vos con el frío podés mantener la mercadería como corresponde o arruinar la mercadería. ¿Está claro? Eso tiene que quedar claro. Primero que nada, tiene que quedar claro que la mercadería que entra mal a la cámara o en un estado de mala calidad, va a salir en un estado de mala calidad de la cámara. ¿Está claro? Si yo tengo carne con putrefacción porque pasó la cantidad de tiempo afuera del sistema de refrigeración, yo la puedo meter 20 años dentro del freezer. No voy a mejorar absolutamente nada. Cuando la descongele, la carne va a estar tan putrefacta como cuando entró. Ese es un concepto claro que hay que tener. Por otro lado, cuando yo pongo verdura o fruta dentro de la cámara, si yo la paso de temperatura, le hago faltar humedad, genero problemas en la cámara de atmósfera, seguramente voy a deteriorar esa mercadería. Esa mercadería va a salir deteriorada. Por eso es importante que fijemos parámetros y es importante
que hagamos el cálculo en función de esos parámetros. Cuando yo tengo que definir una cámara frigorífica, me tengo que sentar con el dueño del negocio, del supermercado, de la industria, de lo que sea, y plantear cuáles son los parámetros en los cuales nos vamos a manejar. Y en función de eso, voy a calcular o voy a hacer mi proyecto. Si eso yo no lo tengo en claro, lo que voy a hacer es seguramente no solo arruinar mercadería, sino producir gastos de costo a veces de instalación excesivos, o a veces costos de mantenimiento excesivos y también costos energéticos excesivos. ¿Se dan cuenta todos los problemas que puedo llegar a tener? Por eso que esto no es cuestión de tocar de oído, es cuestión de aprender y analizar y tener sentido común, como todas las cosas de la ingeniería. ¿Está? O sea que la pregunta tuya, vos decís, ¿yo puedo arruinar alimentos? Sí, lo puedes arruinar. Si lo mal enfriás, lo arruinás sin ninguna duda. No sé si quedó claro. Por ejemplo, me meto un poquito ahí. Por ejemplo, hay tablas, agregando lo que decía el profe recién, hay tablas donde ya, así como nosotros buscábamos materiales adecuados en la tabla de resistencia de materiales, acá hay tabla donde te dice, vos querés enfriar, qué sé yo, flores, y te dice, para que vos enfríe y conserves flores, repollo, naranja, lo que vos se te ocurra, que esas tablas se las voy a pasar después, vos necesitas tener en la cámara tanta temperatura y tanta humedad relativa, que algo hablamos ayer de humedad relativa, lo que significaba. Entonces vos, si vos te guías por esos valores, no vas a arruinar el producto. La ultracongelación se utiliza, por ejemplo, para alimentos envasados de pequeño tamaño, por ejemplo, garbanzo, lenteja, arveja, para esos tamaños para esos productos de tamaño pequeño y uniforme. Entonces, la idea de eso es conservarlo por mucho tiempo. Pero normalmente no se usa ultracongelación para carne, salvo que vos tengas un stock muy grande de producto, pero normalmente no se usa para eso. Normalmente se usa para, o inclusive frutos de mar que son de un tamaño más o menos uniforme, y debido a que por ahí las condiciones que vos querés tenerlas para conservarlas son de mucho tiempo, ¿sí? Entonces ahí sí se puede usar la ultracongelación. O, como estuvimos nombrando, puede ser para otros casos, no solamente para conservación de alimentos. Puede ser para otro tipo de proceso, como vamos a ver que hay un tratamiento térmico de metales que se hace con ultracongelación. O sea, no es todo basado en alimentos, sino que hay infinidad de aplicaciones diversas de la refrigeración. ¿Quedó, Pablo, claro? O... Sí, sí, sí. Y ahora otra pregunta que se me surge en base a esto. Las calorías, por ejemplo. Una manzana, digamos que tiene 200 calorías. Después de... no está podrida ni nada, yo quiero que dure más tiempo, entonces la congelo con un método, aquel método que se tenga que usar. Y después cuando la quiero comer, ¿las calorías se mantienen intactas o bajan o disminuyen? Teóricamente casi seguro que sí. Algo perderá, depende de la temperatura que vos la estás conservando. Siempre, o sea, la única manera de paralizar prácticamente el avance del crecimiento microorgánico es por debajo de 0 grados. Ahora, si vos la tenés en 0 grados y por encima sin congelarla, ahí sí dejás a que proliferen los microorganismos. Pero aparte de eso, también tenés que tener en cuenta la velocidad de enfriamiento, porque la mayoría de los productos tiene agua. Entonces, si vos congelás el agua, hay que ver qué efecto hace en el sabor, en la textura, en la apariencia, que vos hayas congelado la manzana. Hay que ver qué sucede con el crecimiento de los cristales de agua. Eso es fundamental, ¿sí? Eso no se olviden de eso. Por eso hay velocidades recomendadas de enfriamiento, ¿sí? Teniendo en cuenta que son productos más allá de que sean productos vivos, como lo son los vegetales y las frutas, o los productos cárnicos que también tienen agua en su constitución. ¿Sí, profe?
No, no, está bien lo que yo le quería contestar en todo caso, es que las calorías que tiene la fruta, como él mencionó el tema de la manzana, las calorías esas son en función del vegetal o del fruto que está comiendo, no en función del enfriamiento. O sea, que yo las 200 calorías que tiene la manzana las voy a seguir teniendo siempre y cuando haga las cosas bien. ¿Está? Exacto. Por eso es fundamental. Por eso es lo que yo decía al principio. Si yo establezco parámetros que son verdaderamente los que tienen que ser para mantener esa fruta y los cumplo con la máquina de frío, o sea, los cumplo con la cámara, voy a tener las 200 calorías en la manzana, siempre y cuando los tiempos, la velocidad de enfriamiento y todo ese tipo de cosas sean respetados en función de la característica de la fruta. En ese caso no voy a tener problemas. Por eso digo, yo puedo mantener los alimentos en buenas condiciones siempre y cuando yo haga buenas prácticas en el sistema de enfriamiento. Sigamos nomás. Está perfecto. Bien, profe, gracias. Bueno, ayer habíamos quedado acá, en base también a lo que decía el profe al principio, hay que tener en cuenta que ahora nos vamos a topar, si queremos solamente enfriar, con calor sensible. ¿Qué significa? Ahora siempre vamos a extraer calor. Antes estábamos acostumbrados a meter calor en la caldera para calentar el agua. ¿Sí? Ahora tenemos que pensar en que tenemos que extraer de algún líquido, de algún lugar o de un recinto, tenemos que extraer calor y llevarlo. Eso es lo que tiene, que habíamos visto el año pasado en termodinámica, que tanto el trabajo como el calor son cantidades o son valores que, o sea, son magnitudes que trascienden a los límites del sistema. O sea, la cantidad de calor yo la puedo sacar a un recinto y tirarla al exterior, que es lo que hace una máquina térmica de refrigeración, que lo vamos a ver en el próximo tema de ciclos. ¿Sí? Pero acá, calor sensible significa cuando yo al extraer calor bajo la temperatura, disminuyo la temperatura. Y calor latente es cuando yo estoy, puede ser en el congelamiento o en la ebullición, puede ser también. En nuestro caso, en el congelamiento, estoy extrayendo calor en forma sensible. ¿Qué quiere decir? Que yo sigo sacando calor, pero la temperatura del producto sigue manteniéndose constante. ¿Qué significa esto? Que toda la energía que yo le estoy extrayendo está sirviendo para cambiar de fase al agua que se está congelando, al agua y al jugo de la fruta, de la carne o lo que sea. ¿Sí? Eso es lo que significaría calor sensible. ¿Sí? Y luego se puede ir otra vez a extraer calor en forma latente cuando yo la enfrío por debajo del menos 1 grado, menos 2 grados, que se congelan los jugos, y a partir de ahí empieza a bajar la temperatura a medida que yo le voy extrayendo calor. O sea, vuelve a ser sensible la extracción de calor. ¿Sí? Recuerden que no vamos a decir nada nuevo. Recuerden que el calor sensible es aquel en el cual yo puedo tener la apreciación con un termómetro. El calor latente no, porque se da en un cambio de estado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, siempre que ustedes vean variación termométrica, se van a dar cuenta de que están trabajando con un calor sensible. Por eso yo hablaba del concepto. Por eso en congelamiento, cuando yo después tengo que calcular máquinas para congelado, tengo que tener en cuenta el calor latente, porque ahí sí voy a tener que tener en cuenta el congelamiento del agua, de los líquidos que están presentes en el alimento, etcétera, etcétera. Ahí voy a tener en cuenta el calor latente. De la otra forma es siempre calor sensible. Bien. Habíamos visto esta tabla, ¿se acuerdan? Que dependía del producto. ¿Sí? Acá hay un ejemplo, esto es muy esquemático. Las tablas son mucho más completas, tienen inclusive el calor específico del animal, el punto de congelación o de la fruta, la verdura, lo que sea, y tiene varias características más. Estas son las fundamentales para que ustedes vean qué humedad tengo que tener adentro de una cámara si yo quiero enfriar carne de vaca a esta temperatura, por ejemplo. ¿Y cuánto me dura esa carne en las condiciones originales si yo la dejo a esta temperatura? Me dura algunas semanas, ¿sí? Es un ejemplo. Así mismo los otros productos, ¿tá? Ahora, también hablamos la clase de ayer sobre las condiciones que tiene que tener el ambiente, ¿sí? Por ejemplo, como estuvimos hablando hasta ahora, la temperatura es fundamental en mantenerla
de no perder, como se dice, la cadena de frío, porque ahí empieza la proliferación de los microorganismos, como habíamos dicho ayer. Eso es fundamental. Luego, la humedad relativa del ambiente. Habíamos dicho ayer sobre la humedad relativa, si bien no llegamos a dar ese tema en termodinámica, pero con la explicación que se le dio ayer, puede ser que sea suficiente. Cualquier cosita indagamos un poquito más. Es la cantidad de agua que hay en el ambiente en forma de vapor respecto a la que habría si el sistema estaría saturado. ¿Se entiende eso? Es la cantidad de agua que hay respecto a la que habría si estuviera saturado de vapor en esas mismas condiciones. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir saturado de vapor? Que el ambiente está tan húmedo que no acepta más humedad. O sea, si usted cuelga la zapatilla o la ropa ahí, no se seca nunca, porque el aire no acepta más. Ese sería el aire saturado. Entonces, cuando yo digo que tengo que tener un 80% de humedad relativa, significa que tengo que tener el 80% respecto al 100% que tendría si el aire estuviera saturado. ¿Qué sucedería si yo tengo el 90% y en la tabla esta me dice que tengo que tener, por ejemplo, 85 a 90? Y es probable que empiecen a crecer mohos. ¿Vieron la capa verde esa? Porque los mohos crecen en ambientes húmedos. ¿Qué sucedería si yo digo, no, yo voy a bajar la humedad y la voy a dejar en un 70%? ¿Qué sucede en ese caso? El otro extremo, la piel o la hoja de la verdura se empieza a marchitar, se empieza a secar, o la piel del animal se empieza a secar, a cuartear y a cambiar de color. O sea, el aspecto se torna no organoléptico, ¿sí? No tiene buen aspecto. ¿Por qué? Porque yo he secado demasiado el ambiente, he bajado mucho la humedad relativa. ¿Sí? ¿Qué iba a agregar, profe? Además de eso que estaba diciendo Guillermo, voy a tener un problema también económico. ¿Está? ¿Por qué? Porque si yo bajo demasiado la humedad, voy a tener problema de que la carne se va secando, los alimentos se van secando, voy perdiendo peso y por lo tanto lo que tengo en la cámara que entró con 1000 kilos termina teniendo 800. ¿Estamos? Entonces, también va a ser un problema. El exceso y el defecto son un problema en los dos casos. Por eso hay que mantenerse dentro de los límites y los parámetros que hablamos de humedad relativa o que aconsejan las tablas que estamos hablando, o aconseja SENASA, por ejemplo, en este caso, para el tema de los alimentos. Lo de SENASA es bastante completo, está bien elaborado y hay que hacerle caso en todo lo que se refiere a alimentos porque está bastante completo. Perfecto. Gracias, profe. Bien, entonces, en base a eso, estos dos son los factores fundamentales que hay que controlar en el enfriamiento, por ejemplo, en una cámara de conservación de alimentos. Obviamente que si nosotros estamos enfriando botella de gaseosa, no importa la humedad relativa. Si el producto está envasado, no importa la humedad relativa. Pero en la mayoría de los productos sí, porque está en contacto directo con el aire ambiente de la cámara, ¿sí? Bien. Si hay exceso de humedad, cuando yo tengo botellas con etiquetas de papel, las etiquetas se empiezan a despegar, por ejemplo. ¿Sí? O sea, tiene su injerencia, aparte, como le dije antes, el crecimiento de mohos, que se empieza a crecer el moho en la cámara, en el piso, por el exceso de humedad relativa. Bien, la circulación de aire, es fundamental la circulación de aire porque yo tengo que enfriar todo el ambiente. Imagínense que en el aire acondicionado yo no le pongo el ventilador y el aire frío cae por debajo del aire acondicionado nada más. O sea, necesito impulsar el aire para que circunde toda la cámara y retorne al equipo. O sea, hago una circulación completa. O sea que tengo que tener en cuenta cómo apilo las cajas, si le dejo huecos entre medio para que el aire circule y mantenga la temperatura en toda la cámara. Si yo hago una pila de cajones, por ejemplo, quiero enfriar huevo, hago una pila de 2 metros y el aire no pasa por ahí y el huevo que está atrás de esa pila no se enfría. ¿Se dan cuenta? O sea que hay cuestiones con la circulación de aire que son importantes. ¿Sí? La luz también.
Cuando el ambiente es muy oscuro también hay propensión a la formación de hongo, de mohos, ¿sí? Por eso por ahí se lo ilumina con luz ultravioleta, ¿sí? No mucha porque también nos pasamos y cambiamos el sabor de las cosas, ¿sí? Composición de la atmósfera. Como decíamos ayer, la atmósfera normalmente en una cámara tiene el aire enfriado. Hay cámaras especiales que usan un ambiente modificado para madurar algún producto, por ejemplo, ¿sí? Fíjense con respecto a lo que estaba diciendo recién Guillermo con el tema de la circulación de aire. ¿Se escucha lo que digo? Sí, ¿Hola? señor. Bien. Sí, se escucha. Sí, sí, Fíjense ustedes, una comparación muy rápida para que por ahí si tiene algún acceso a verla, la pueda ver. Si ustedes ven un container de estos refrigerados, reefer, que realmente se usan para el transporte de mercadería en los buques de ultramar, ustedes van a ver cómo el diseño que tiene el tema de circulación de aire está muy bien aplicado y está muy bien estudiado. Si ustedes ven esos reefer, van a ver que los containers en el piso está todo canaleteado, con canaletas que tienen hasta 5 centímetros de profundidad. Eso es para que justamente el aire frío pase por debajo de la mercadería que está almacenada y ayude a refrigerar. Ahí, en la impulsión de aire a través del evaporador, van a ver que el aire lo tira siempre hacia abajo, ayuda, a su vez que el aire frío, por supuesto, baja porque es más pesado, pero igualmente el ventilador lo empuja hacia abajo, lo hace pasar a través de esas canaletas y lo toma, o lo chupa, o lo succiona por arriba, para que justamente se dé un ambiente envolvente de aire y pase y circule en toda la mercadería. Incluso tiene los detalles de carga, de altura, de separación de paredes, de separación de caja, porque no se olviden ustedes que la mercadería que vaya adentro dice que tiene que estar un mes y pico en transporte, condiciones a los mercados que han comprado, ¿está? Pero es un ejemplo clarito de cómo la importancia de la circulación de aire, eso lo van a ver en un reefer perfectamente. Sigámonos. Bien. Sí, gracias. Aparte, ya, como para agregar un poquito más ahí el tipo de aire, es fundamental conocer también qué tipo de alimentos se pueden conservar juntos en una cámara. Correcto. No solamente con temperaturas parecidas. Yo, por ejemplo, no puedo, si yo conservo papa, cebolla y vamos a suponer manzana, que más o menos andan por la misma temperatura, y al final la papa va a tener gusto a cebolla y la manzana va a tener gusto a cebolla. Y si le pongo unos quesos, el queso va a tener gusto a cebolla. O sea que tenemos que cuidar qué alimentos estamos combinando en una cámara, ¿sí? No todos se pueden mezclar, más allá de que algunos tienen distintas temperaturas de conservación. Yo si llevo a poner banana en una cámara donde está a 2 grados, a 1 grado, la cáscara queda negra en una hora nada más, ¿sí? Porque la conservación de la banana tiene que ser entre 12 y 13 grados centígrados. Por eso, son frutas tropicales. Entonces hay muchas cuestiones que tener en cuenta, por eso están esas tablas que le estamos recomendando. Ahora vemos esta cosita más acá y ya salimos de alimentos. Hay envasado de alimentos con atmósferas controladas, donde se le saca algo de aire adentro, entonces queda sin la cantidad de oxígeno que ayude a proliferar los microorganismos. Y por último, el envasado en atmósferas modificadas. Se le suele inyectar algo de dióxido para minimizar la proliferación de los microorganismos. Entonces hay envases que tienen ese tipo de gas, pero hay algunos otros que son permeables, pero muy poco permeables, de modo que tengan muy poca interacción con el oxígeno del ambiente para no dar facilidad a que crezcan los microorganismos. Bien, eso sería todo lo que es de la parte de alimentación. Ahora vamos a hablar un poquito de los sistemas de enfriamiento. Tenemos sistemas mecánicos y sistemas criogénicos. Son los dos que vamos a ver nosotros. Principalmente nos vamos a meter más en la parte de sistemas mecánicos. Los criogénicos los vamos a nombrar igual. Mecánicos, ¿sí? Son sistemas cerrados. ¿Qué quiere decir? Que el mismo refrigerante, el mismo fluido que enfría, circula
en un ciclo cerrado, no hay intercambio o agregado de refrigerante, es siempre el mismo fluido el que está encargándose de transportar el calor desde el recinto, donde yo quiero enfriar, hacia el exterior, a donde va a terminar. ¿Sí? Más allá de que sea un solo fluido, pero es el encargado de transportar esa energía en forma de calor de un lado a otro. Ya lo vamos a ver más en detalle en el ciclo, ¿sí? Bien. A ver, eso es lo que dice acá. Las propiedades que tienen que tener esos fluidos, que hay un tema específico que vamos a ver que se llama refrigerantes, ¿sí? Que es el próximo tema, creo que después de ciclo viene. ¿Qué cualidades tienen que tener esos refrigerantes? Tienen que tener un bajo punto de ebullición, por lo general a menos de 0 grados centígrados, ¿sí? Elevado calor latente de vaporización. ¿Qué significa eso? Cuando el calor latente de vaporización quiere decir que necesita mucha cantidad de calor para evaporarse. ¿Qué quiere decir esto? Que extrae mucho calor, ¿sí? Cuando él está en ebullición. ¿Está? El agua es excelente para eso, pero el agua tiene su inconveniente para trabajar como refrigerante, ¿sí? Baja toxicidad por si hay alguna fuga de no ser tóxico, no inflamables. Bueno, esto yo estaría no muy de acuerdo. Hay unos refrigerantes que son los R600, que son hidrocarburos, así que no sé qué poco inflamable sería, pero bueno, eso es un tema de discusión. Y deben ser de bajo costo, ¿sí? Bueno, eso también está en discusión. Sí. Lo no inflamable, bueno, por ahora son los gases, los R600, la línea R600, que son propano-butano, son gases que tienen muy baja toxicidad y tienen muy bajo problema con la capa de ozono, o sea, con el calentamiento global. Por eso son muy usados sobre todo en Europa, en la zona de Europa del Norte, en Alemania, Dinamarca, toda esa zona usan mucho el R600, no tanto en otros países de Europa como en Italia y España, pero sí en la zona de los alemanes lo usan mucho porque consideran de que tiene bajo problema para el calentamiento global, lo cual es cierto, ¿está? Con respecto a los otros gases que vamos a ver más adelante. Pero ya que estamos analizando esto, permitime, Guillermo, ahí cuando hablamos del bajo punto de ebullición, del elevado calor latente de vaporización, vos mencionaste el tema del agua. A ver, me gustaría preguntarle, muchachos, ¿por qué el agua no la puede usar como refrigerante en este caso? Díganme por qué, a ver. Porque sería muy económico, la verdad que estaría genial poder usar agua, porque sería sumamente económico. ¿Está? Pero ¿por qué a ustedes les parece que no puede usar agua? Porque se congelaría y taparía las cañerías, supongo. Pensá un poquito. Porque su punto de ebullición es superior a 100, o sea, es superior es muy alto. Cuidado con esto, el punto de ebullición del agua está muy 100 grados, no tiene bajo punto de ebullición. El problema que tendríamos que con el agua es que solamente podemos enfriar algo que estaría superior al agua, ¿estamos de acuerdo? Su punto de ebullición, lo cual es un problema. Por eso no podemos usar agua, ¿está? Si bien sería muy barata. Necesitamos un gas con muy bajo punto de ebullición. Cuanto más bajo punto de ebullición tenga, mejor me sirve para refrigerar lo más bajo. Por eso no todos los gases se usan para lo mismo. Hay gases que usamos como refrigerante, para refrigeradores, para lo que es refrigeración, se dice media temperatura. Hay gases que usamos para congelados, ¿está? Porque tienen una capacidad o tienen un punto de ebullición mucho más bajo, entonces me permiten que la temperatura de absorción, la cantidad de calor que absorben sea mucho mayor y por ende baja la temperatura o el calor sensible de la mercadería. ¿Está? Bueno, dale. Muy bien, buenísimo. Bueno, ¿cómo es? Esto es un diagrama muy rudimentario, así ya empezamos a hablar de lo que son los equipos que vamos a ver, porque son todos más o menos, los sistemas mecánicos son todos más o menos así. Hay otros métodos de refrigeración que es por absorción, es por efecto Peltier, pero nosotros nos vamos a dedicar a este tipo de refrigeradores que son los que un técnico puede solucionar entendiendo el tema. ¿En qué consiste un sistema mecánico de refrigeración?
en extraer calor de un recinto. Vamos a suponer que este es el recinto a enfriar, ¿sí? ¿Y cómo hago para enfriar? Y logrando, por supuesto, que esta cañería, este serpentín, esté a una temperatura más baja que el ambiente, ¿sí? Entonces, ¿cómo logro eso? Con un fluido en ebullición, cuya ebullición, cuyo punto de ebullición esté, por ejemplo, vamos a ver que eso lo podemos manejar con la presión. Por eso, por ahora, tranqui, eso lo vamos a ver en ciclo. Pero vamos a suponer que este gas o este fluido especial, acá hay una válvula, este fluido entra en estado líquido y es como si entrara en una hornalla acá, donde yo lo estoy tirando con un lanzallamas más o menos, acá. Entonces empieza a hacer ebullición automáticamente. Pero resulta ser que ese fluido en particular está haciendo ebullición a menos 10 grados centígrados. Eso es lo que por ahí a la mayoría de los técnicos que no son capacitados les cuesta mucho entender. Eso es lo que tienen los fluidos refrigerados. Con el concepto que estás mencionando, Guillermo, le pregunto a ellos, ¿cuál es el lanzallama que está hablando Guillermo acá, que le tiro al fluido que pasa por la serpentina? A ver, ¿cuál es el lanzallama que a ustedes les parece que estamos diciendo? ¿El compresor? No. Pensá un poquito. Vamos a dibujar acá algo. Vamos a una pata de pollo. Vamos a hacer acá. Este es el producto que está acá. O sea, él tiene que sacar el calor de acá, ya sea por el producto, eso lo vamos a ver en carga de refrigeración, por el producto, por el sol que le da acá, por la persona que entró, por la puerta que se abre, por el propio cambio de aire que se tiene que hacer, por el propio equipo, ¿sí? Porque se tiene que dejar calentar esto para desescarchar este serpentín. Hay un montón de cargas que se llama. ¿Se dan cuenta? Esos son los lanzallamas que está hablando, ¿eh? Esos son los lanzallamas que estoy hablando que le tiro a la serpentina. Exacto. Esa es la hornalla, sería que yo tengo ahí que hacer servir al refrigerador. Bien, bien, bien. ¿Quedó claro el concepto, chicos? No, la verdad que no. Es como una resistencia. ¿Qué es? A ver. Recién, cuando el dibujo acá del ciclo frigorífico que estamos planteando, fíjense que ahí está dibujado algo que se llama evaporador. ¿Por qué decimos que se llama evaporador? Porque se produce la evaporación del fluido refrigerante. ¿Cuándo yo produzco la evaporación de un fluido? Eso sería lo mismo que la caldera cuando... Claro. ¿Cuándo yo produzco la evaporación de un fluido? A ver, muchachos. Cuando la temperatura de ebullición. Correcto. Si yo pongo una pava con agua, ¿cuál va a ser el punto de evaporación de esa agua? 100 grados centígrados. Bueno, fenómeno. Muy bien. Acá en esta serpentina, que está dibujada con el evaporador, que es una serpentina, lo mismo sucede. Yo estoy haciendo circular un gas refrigerante que tiene un bajo punto de ebullición. ¿Hasta acá estamos claros? ¿Se entiende? Sí. ¿Para qué hago circular ese gas? Para que absorba una Q1 cantidad de calor determinada. ¿De dónde la va a absorber? ¿Quién va a ser el que le va a dar esa cantidad de kilocalorías? El ambiente. El evaporador. El ambiente, las frutas. Exactamente. Exacto. El ambiente, el aire que está en contacto ahí. Por eso... O si es un aire acondicionado, será el aire circulante dentro de la habitación. Claro. Bien, ¿entendió? Bueno, esa va a ser la carga térmica que hablaba Guillermo. Esa va a ser la carga térmica. ¿Está? Eso va a ser el lanzallama que estamos hablando de. Bien. Bien. Entonces, las otras, por eso se llama, como decía el profe recién, a esto se le llama enfriador en algunos casos, pero el nombre verdadero es evaporador. Acá el fluido se transforma y se aprovecha ese calor latente de ebullición o el calor latente de evaporación o la entalpía de evaporación, porque es grande en los fluidos
líquido, cuando está en líquido y pasa a gas. Entonces ahí yo aprovecho ese cambio de fase para absorber gran cantidad de calor. Por eso pongo el ebullidor adentro del recinto refrigerado. ¿Sí? Entonces, ahí es donde se extrae calor de donde sea. Ustedes van a ver, o sea, si tienen oportunidad de ver, es la parte que está con escarcha alrededor. ¿Por qué? Porque está cambiando de fase adentro, el fluido está en burbujeo continuo. Y ese gas, porque si yo dejo esto así como está, nada más, se llena todo de gas. ¿Y dónde va a parar el gas? Entonces ahí aparece la parte móvil, la única parte móvil del equipo, el compresor, cuya función es la de transportar, es la de llevar ese gas a otro lugar. ¿Sí? Esa es la función fundamental del compresor. ¿Sí? Entonces él, a medida que se va produciendo vapor en el evaporador, el compresor arranca y va succionando el vapor que es gas a partir de ese momento, y lo va tirando a otro lugar, ¿sí? Que se llama condensador, a una presión superior. Imagínense que está el compresor cuando está trabajando, que está inflando Se le cortó, profe. compresor Se le cortó, profe. aumenta la presión. Bueno, voy a repetir, ¿ahí se escucha? Repito de vuelta. Sí, sí, ahí se escucha. Bueno, habíamos quedado. Está bien, ahí, como decía recién Guillermo, el compresor aspira el gas del evaporador, Condensador. el estado de vapor, y lo manda al ¿Sí? compresor. Exacto, a una presión superior a la que tiene el evaporador. Normalmente se suele decir que esta es la parte de baja presión y esta es la parte de alta presión. ¿Sí? Porque acá supónganse que Ahí en el condensador nosotros tenemos alta presión y alta temperatura. ¿Estamos? claro, o sea, ese gas que está produciendo acá en la evaporación, llevarlo al condensador a una presión mayor. Y ahí es donde ustedes van a tener van a entender un poquito mejor cuando veamos ciclos. ¿Y qué sucede? Acá yo tengo gas. Ahí en el condensador entró gas, alta presión y alta temperatura. En el condensador yo voy a bajar la temperatura Exacto. y voy a mantener la presión. Va a estar. Exacto. Sí. A mí se me cortó por eso. No, ahí se está escuchando, dale. Sí, ahí volvió, profe. Se escucha la función. Ahí está, ahí volvió por eso. O sea, la función ahí va a ser, acá yo voy a tener el gas. ¿Dónde está el condensador? En un refrigerador común doméstico. Es la rejilla que está atrás de la heladera donde ustedes cuelgan la zapatilla. Bueno, ese es el condensador. ¿Está? Para que así a la corta, para que tengan idea de qué parte estamos hablando. Pero fíjense que la función del compresor también, aparte de llevar este gas hacia acá, es llevarlo a una presión mayor a la que tenía en el evaporador, y de esta manera ese gas queda a unos 40-50 grados centígrados. O sea, queda a alta presión y a alta temperatura también. ¿Sí? O sea, las dos cosas quedan, con los dos valores queda. Entonces, resulta ser que un gas, este gas, a 40-50 grados centígrados, en contacto con el ambiente, cede calor hacia afuera. Porque el ambiente está más frío que el condensador. Y cuando le empieza a extraer calor, el propio ambiente, se empieza a condensar el gas, transformándose en líquido. O sea que al final del condensador tengo, en este recipiente, voy a tener líquido condensado. O sea, se volvió a transformar en líquido a una presión elevada, que luego, pasando por la válvula de expansión, que es por ahora les digo así nomás, es un pico finito, es un agujerito finito, una válvula con un agujerito muy chiquitito,
pasa y se expande acá, por eso se llama válvula de expansión. Entonces pasa de una presión alta a una presión baja, donde empieza su ebullición nuevamente. O sea, yo genero dos condiciones, acá y acá, de modo que hay transformación de fase en ambas partes, ya sea en el evaporador como en el condensador. Y eso lo hago con el compresor y con la válvula de expansión. Una consulta. Sí. No entiendo una cosa. Nosotros tenemos un líquido que al estar expuesto a temperatura ambiente se evapora, al parecer. Entonces, después de que se evapora, le damos más presión, que aumenta la temperatura en el condensador. Después se regula la temperatura con el medio ambiente en el condensador. ¿Y por qué? ¿Por qué el líquido se vuelve, o sea, por qué el gas se condensa de nuevo? Si la temperatura regular que debería tener la temperatura con el ambiente. ¿Sabes lo que pasa? Que lo que yo no estoy regulando son temperaturas. Lo que yo estoy regulando con los equipos son presiones. Al regular la presión que tiene que tener el fluido acá adentro, no te olvides que este es un circuito cerrado, no tiene contacto con el exterior. ¿Sí? Este fluido, al ir por adentro del serpentín, ¿sí?, a la presión que yo le estoy manejando, él entra en ebullición debido a la temperatura que hay acá en el exterior, que sería como la hornalla que te dijimos. Luego el compresor eleva su presión, porque ahora el compresor está tirando gas acá al condensador. Está tirando líquido, el líquido ya se transformó todo en gas acá adentro. Una vez que esto está en funcionamiento, el compresor lo que hace es aspirar el gas que se está produciendo acá, las burbujas que se están generando, y las succiona y las expulsa a este otro intercambiador que está acá, donde ese gas a una presión más elevada empieza a cambiar de fase nuevamente. ¿Por qué? Porque empieza a perder calor hacia afuera, porque la temperatura del ambiente es menor que la temperatura que tiene el gas acá adentro. Entonces el ambiente enfría el condensador y ese gas, cuando es enfriado, se condensa. Pero eso lo vamos a ver mejor en Claro, pero yo quiero lo que sucede en cada uno de cada una de las partes. ¿No? Pero, Profe, ¿puede borrar un poquito todo eso verde? Así copio el profe dibujito. se le cortó también ahí. Hola. hola. A ver, ¿quién es el que está preguntando? ¿Pablo? Sí. Dale. La cosa que no entiendo es que la temperatura del condensador es más alta que la temperatura del medio ambiente. Entonces las temperaturas se regulan entre sí, el condensador le tira temperatura al medio ambiente y se regulan. ¿Por qué la temperatura baja menos que el medio ambiente para condensarse? Vamos a ver, yo te voy a poner números. A ver. Yo le voy a poner números acá. Vamos a poner el gas acá adentro. La temperatura de ebullición, no vamos a hablar de presión todavía, ¿sí? Vamos a suponer que el fluido que está acá adentro, que está circulando por el serpentín, temperatura de ebullición de menos 10 grados centígrados. La temperatura de la cámara, vamos a suponer que es 10 grados centígrados. ¿Qué te parece que va a haber acá? Si esto está 10 positivo y esto 10 negativo, o sea, es como que vos le estés tirando fuego. Por la diferencia de temperatura, el calor va a pasar del recinto acá adentro, haciendo la ebullición, por supuesto. O sea, va a ser un cambio latente del refrigerante acá. Ahora vamos a suponer acá, el compresor comprime gas y lo deja a 50 grados centígrados. El gas acá adentro. El gas acá adentro, el refrigerante en estado gaseoso. Ahora, la temperatura del ambiente es 25 grados centígrados. ¿Qué te parece que va a pasar acá? Calor hacia afuera. ¿Te das cuenta? Más allá de lo que pase, que lo vamos a ver muy bien en detalle en ciclos. Lo que pasa con el HG, el HF, eso lo vamos a ver en ciclos. Por ahora tenés que entender así a grandes rasgos cómo funciona esto. Pero acá... Espera un poquito, déjale preguntar, bueno, a ver. La cosa
El de 50 grados centígrados del condensador se da calor al 25 grados centígrados de afuera. Pero, ¿cómo se disminuye tanto la temperatura para que sea menos 10 grados centígrados para que se vuelva a condensar? Pablo, no estamos... Ahí va a hablar. No estamos entendiendo el concepto. A ver un poquito. Vamos de nuevo al evaporador. ¿Me siguen? Vamos de nuevo al evaporador. En el evaporador circula gas y ese gas que circula tiene una temperatura de ebullición de menos 10 grados centígrados. Yo tengo la mercadería ahí adentro. Póngase a pensar usted en el refrigerador de su heladera. ¿Está? Yo tengo la mercadería ahí adentro que tiene 10 grados centígrados, 10 grados sobre cero. ¿Qué va a pasar? La temperatura va a ser un aporte de cantidad de calor, Q1. La temperatura va a ser un aporte de calor Q1, ¿está? Que va a calentar al gas que está circulando por la serpentina a menos 10 grados centígrados. Quiere decir que el gas ese va a absorber una cantidad de calor Q1 que le aportó la mercadería que estaba dentro. ¿Correcto? Por ende, ese gas que está a menos 10 grados centígrados se va a calentar. Vamos a hablar de fluido. No vamos a hablar de gas, porque acá en los circuitos frigoríficos, cuando uno habla de gas, por ahí confunde, porque hay gas y líquido al mismo tiempo en el circuito frigorífico. El fluido operante que está dando vuelta en el circuito, en un momento está en estado gaseoso, en otro momento está en estado líquido. Entonces, en un circuito de refrigeración tenemos gas y líquido al mismo tiempo. ¿Está? O vapor y líquido al mismo tiempo. Por lo tanto, vamos a hablar del fluido operante. Acá el fluido operante que va a absorber cantidad de calor Q1 en el evaporador, va a enfriar la mercadería y va a absorber esa cantidad de calor. El compresor lo va a aspirar. ¿Correcto? El compresor aspira. ¿Qué aspira el compresor? Aspira vapor. ¿Está? Bien. Aspira vapor, levanta su presión y por ende levanta la temperatura. Cuando lo manda al condensador, lo manda a una presión y temperatura elevada. ¿En qué estado? En estado gaseoso. El fluido, en este caso, está en estado gaseoso. Cuando llega al condensador, siguiendo con el ejemplo de numérico que ponía Guillermo, está a 50 grados de calor. 50 grados centígrados. Pero resulta que hay un aire circundante, puede haber condensadores de tipo estático, como el ejemplo que dio Guillermo recién de la heladera, en donde ustedes atrás en la serpentina tienen un condensador estático, y puede haber condensadores dinámicos, puede haber condensadores de tipo evaporativo, después lo vamos a ver eso. Bien, fenómeno. Ese condensador o esa circulación de aire que está alrededor del condensador, ¿qué va a hacer? Va a bajar la temperatura del gas que entró a 50 grados. ¿A qué temperatura? A la temperatura en que está circulando el aire. Ni más ni menos. ¿Correcto? Acá está mi capacidad cuando diseño la máquina, cómo diseño ese condensador. ¿Me entienden? Porque yo tengo que evacuar una cantidad de calor determinado en el condensador por la cantidad de gas que está circulando en el circuito. Si alguno no me sigue, párenme, por favor. ¿Está? Profe, yo justamente tengo una consulta ahora, y es con respecto a la parte del condensador, desde el condensador hasta Q1. Sí. Yo tengo el condensador... Por ahí, ¿sigo o sigue usted? Hola, profe, se le cortó. Dale, a ver, ¿qué decís? Bueno, mi consulta es, tenemos en el condensador gas a 50 grados centígrados y sí, en el ambiente tenemos a 25 grados centígrados. Es decir, que debajo de 25 grados centígrados no va a poder bajar la temperatura. Entonces, lo que supongo que se hace es, con la presión, lo que hago es aumentar el punto de ebullición y justamente por eso tengo la válvula de expansión. Pero mi pregunta es, si yo tengo la válvula de expansión, ¿cuánto puedo llegar a reducir la presión como para que el líquido esté a una temperatura menor a 10 grados centígrados? Por supuesto que yo con la válvula... Por supuesto que yo con la válvula de expansión voy a poder regular esa presión. Sí. ¿Entiendes? Lo que yo quiero hacer, lo que pasa es que este dibujo que yo hice acá
es como para hacer un esquema nada más. No nos va a ilustrar si nosotros queremos explicar lo que pasa con la presión. Eso lo vamos a ver en ciclos. Por eso lo que ustedes tienen que ver acá es como si fueran cajas acá. Vos de alguna manera... Se le cortó, profe. Que está a una temperatura muy baja y que están... ¿Se cortó? ¿Me escucharon o se cortó mucho? Sí, se escucha. Se cortó desde las cajas. Dijo algo de cajas y ahí se cortó. Sí, bueno, lo que ustedes tienen que imaginarse que estas son cajas, lo mismo para Pablo, que son cajas. Esta caja está a 50 grados centígrados. Esta caja está a menos 10 grados centígrados. Y está en ebullición. Acá se está evaporando y acá se está condensando. El por qué lo vamos a ver mucho, pero mucho más específicamente, cuando veamos ciclos, ¿sí? Que dentro de 2 temas. Porque acá la manera de explicar lo que vos preguntabas, Tomás, y lo que preguntaba Pablo, es con el manejo de presión, como le estaba diciendo el profe, ¿sí? Y la mejor manera es con el H, que es el que estuvimos viendo en agua, pero para los distintos refrigerantes. Por eso es que quizá no van a entender muy claramente, pero sí, por lo menos tienen que saber, yo lo que quiero que entiendan con esto son los nombres y que son intercambiadores de calor, y que el compresor lo que hace es tirar el gas que se evaporó acá al condensador, con una... Claro, creo que lo básico que habría que sacar de esto es que la heladera no enfría, sino que absorbe el calor de los alimentos que están dentro. Y después que ese mismo gas que está dentro de la heladera vuelve. O sea, no es que enfría, sino que absorbe el calor. Si no se produce intercambio entre las 2 serpentinas que estamos hablando, no hay posibilidad de refrigeración en este sistema. ¿Está? En el sistema que estamos planteando. Si no se produce el intercambio, no hay posibilidad de refrigeración. Por eso, si yo no tengo el evaporador adecuado, y no tengo el condensador adecuado, y no tengo el compresor adecuado, y no tengo la válvula de expansión adecuada, voy a tener problemas en el circuito frigorífico. ¿Correcto? Por eso que todo esto, está bien lo que decía recién Guillermo, vamos a tomarlo como paquetes cerrados, pero que tienen que tener suma importancia a todos. Si el evaporador está mal calculado, no me sirve. Si el condensador está mal calculado, no me sirve. Si el compresor que yo tengo no tiene el rendimiento volumétrico que tiene que tener, no me sirve. Y si la válvula de expansión no es la adecuada para el gas y para las presiones de trabajo que yo estoy necesitando, tampoco me sirve. Exacto. ¿Está? O sea, tómenlo así. Después vamos a ir analizando cada uno por parte. Porque sí o sí vamos a analizar cada uno por parte para que se entienda. Si no, no se va a entender. Y todo esto es porque los elementos están en serie. O sea, todo... Y todo lo que genera el compresor lo tiene que abarcar el condensador. Todo lo que tira el condensador lo tiene que hacer pasar por la válvula de expansión. O sea, están los elementos en serie. O sea que la masa, el caudal másico de refrigeración, simple como este por lo menos, como para empezar a explicar el tema, ¿sí? Bien, ahora vamos a pasar un poquito a los equipos, así avanzamos un poquito más. Vamos a demorar un poquito más, nomás les pido una media hora más por lo menos, a ver si avanzamos con esto. Tenemos enfriamiento de aire, que es el que comúnmente hablamos. Después tenemos el de superficie lisa y el de líquido, ¿sí? El de aire es hacer circular, por ejemplo acá, hay bandejas acá de productos y yo hago circular, acá está el aire toca el serpentín que está frío, se enfría el aire y con esto enfría el producto. Viéndolo desde otro punto de vista, extrae calor del producto y lo lleva al gas que se está evaporando, ¿sí? Al fluido que se está evaporando, mejor dicho. Entonces es un sistema muy utilizado, muy simple, ¿sí? Después el de superficies lisas. La transferencia de energía que dan los alimentos hacia el refrigerador, ¿se da por conducción, convección o radiación? Y es por convección. Radiación acá principalmente no. Es principalmente por
justamente en el... Sí, exacto. Acá, en este caso, en el de aire, se da por convección, porque es por el movimiento de aire. Cuando yo tengo el otro caso, el de superficie lisa, es por conducción. ¿Por qué? Porque son, en este caso vemos el de aire, ¿sí? Donde es aire el que circula a través de espacios que hay entre el producto y el serpentín, ¿sí? O el producto y la bandeja puede ser, que es como les estábamos comentando. Así tenemos congeladores tipo cajón, ¿sí? Acá tenemos túneles de congelación también, donde acá tenemos los carros con el producto, por ejemplo, ¿sí? Y acá están los serpentines del evaporador, ¿verdad? Y el aire es forzado a circular a través de los productos, ¿verdad? Ya sea en una cinta transportadora, como se indica acá, o en pallets con los productos apilados. Este es un ejemplo. ¿Sí? Acá hay otro aspecto de un túnel de congelación, ¿sí? Donde entra el producto y sale congelado prácticamente. Tenemos uno de cinta también, donde va en una cinta espiral, subiendo el producto a medida que va pasando alrededor del evaporador y va saliendo el producto congelado o enfriado, depende de qué es lo que se quiera hacer. Otro congelador tipo cinta, como vemos acá con los rodillos, se va entrando con unas cortinas que tienen acá y se va enfriando el producto. Otro congelador tipo lecho frisado, donde el aire es impulsado de abajo hacia arriba, ¿sí? Donde enfriamos el producto de esa manera, ¿sí? Y sale el producto congelado. Los ventiladores acá abajo con el evaporador por intermedio de él pasan, ¿sí? El aire frío. Ahora tenemos este que vos preguntabas, Mariano. Este es de conducción. ¿Por qué? Porque tenemos las placas que tocan el producto directamente y están en contacto directo. Es muy eficiente este porque directamente lo toca el producto y lo congela por contacto directo. Entonces ahí sí la transferencia de calor es por conducción. La desventaja, la ventaja es que es muy eficiente, la desventaja es que todos los productos quedan, primero tienen que tener un tamaño uniforme y segundo que quedan modificados en su forma. Por ejemplo, vos ves esta feta de pescado, por ejemplo, y lo ves como un cubo o como un prisma. ¿Por qué? Porque es presionado por las placas para que todos tengan el mismo tamaño. Acá ves este carrito con las milanesas congeladas, ¿sí? Y todas tienen que tener un tamaño más o menos uniforme para que las placas bajen en forma pareja, ¿sí? Acá tenemos el tercer grupo, que es enfriador de líquidos. Este se llama por superficies rascadas. Estos son tubos, ¿sí? Donde el fluido líquido a enfriar va por dentro y tiene un conjunto de superficies rascadoras, acá se ve mejor, ¿sí? Son distintos tipos de superficies o tacos rascadores, donde, fíjense, de un lado tenemos el fluido refrigerante, acá indica, y acá el fluido que se está enfriando. Los mismos rascadores, como tienen un movimiento oscilante continuo, no dejan que se congele el producto líquido. Entonces tenemos líquidos a temperaturas bastante bajas, todavía en estado líquido, debido al movimiento que tiene la barra rascadora y no los deja congelar, ¿sí? También se puede hacer para fábrica de hielo, para enfriar cualquier tipo de líquido también, sí. ¿Sí? Acá tenemos otros congeladores líquidos, ¿sí? Donde, por ejemplo, entra el producto. Esto se usa en los congeladores de los buques factoría de pesca, ¿sí? Donde el producto directamente es pescado y automáticamente es desviscerado y congelado, ¿sí? No hay prácticamente mucho tiempo de espera en eso. Por lo tanto, tienen una batea, como esto, por ejemplo, donde se enfría con una especie de, puede ser salmuera o un alcohol que puede ser etilenglicol o propilenglicol, que son líquidos que se congelan a temperaturas muy bajas. Entonces yo puedo poner el producto y lo congelo automáticamente. Ejemplo de eso, los tachos de los helados en las... Cuando ustedes van a comprar un helado, la máquina que conserva los tachos adentro tiene etilenglicol, que va circulando a través de los tachos porque yo puedo llegar a 20 grados bajo cero o 22 grados bajo cero sin que se congele. Y se mantiene líquido se mantiene líquido, por supuesto.
Entonces hay una bomba que lo va haciendo recircular. Tal cual. Lo que yo enfrío en ese caso es el líquido, y con el líquido enfrío un producto. ¿Sí? Eso se llama enfriamiento indirecto. Sí, exactamente, con fluido secundario. Eso lo vamos a ver después también cuando en el próximo tema. ¿Sí? Bueno, acá vemos cómo el pescado se conserva en una nieve de hielo, ¿sí? También directamente lo mantienen frío para que no actúen los microorganismos. ¿Sí? Bueno, ahora vienen los enfriadores criogénicos, donde las temperaturas son extremadamente bajas. Hablamos de un poco más de 100 grados centígrados por debajo de cero, donde se utiliza nitrógeno por lo general, nitrógeno en estado líquido que está ebulliéndose, y CO2. Lo que tiene el CO2 es que no pasa a presión atmosférica, pasa de sólido a gas directamente, o sea, se sublima. Si se lo quiere usar al dióxido de carbono, o sea, que pase de estado sólido a líquido, después de líquido a gas, tiene que tenerse una presión aproximadamente de 5 bars, más o menos, o sea, que una aplicación especial. O normalmente se lo usa como una nieve carbónica, que se dice, para enfriar directamente cuando pasa de estado sólido al estado líquido, pero a temperaturas muy bajas. Estamos hablando de menos 70, menos 100, menos 120 grados centígrados, donde son aplicaciones muy especiales, porque todo esto tiene un costo elevado, como dice ahí. Por ejemplo, necesito que el producto sea uniforme, va pasando por una cinta y directamente es nitrógeno líquido, por ejemplo, y luego es rociado con agua. ¿Qué forma esto? Una capa de hielo, porque esto está a una temperatura extremadamente baja, y el producto queda instantáneamente congelado de cristal de agua, porque el enfriamiento es muy repentino. Acá hay otro esquema donde vemos que el baño del Lindgren, o sea, el hidrógeno líquido, sería donde el producto uniforme va pasando y se va congelando instantáneamente. Como equipo tenemos cámaras, ya sea que se construyen con mampostería, cámaras modulares como son estas, también tenemos de tipo de medio de transporte como camiones, ¿sí? Acá vemos los equipos de frío, después tenemos las cámaras como se pueden ver en cualquier, ya sea en un frigorífico o en un lugar donde se almacenan productos bajo frío, ¿sí? Acá tenemos la foto de un buque frigorífico, por ejemplo, donde todo se hace en alta mar. Acá están los peces congelados ya, ¿sí? Y de esa manera ya el producto, cuando el buque toca tierra, ya está envasado, ya está listo como para la venta, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver en este ratito que nos queda, por eso estoy apurando para poder terminar el tema. Bueno, no quiero que nos extendamos mucho en este tema porque es una introducción esto. Ahí vamos a ver ahora aplicaciones industriales, o sea, ahora lo de los alimentos queda, ya quedó eso. Ahora lo que vamos a ver es otras aplicaciones de la refrigeración. Por ejemplo, congelación de suelos. Uno dice, ¿cómo yo voy a congelar el suelo? Bueno, cuando el suelo es muy arcilloso y se desmorona muy fácilmente, lo que se usa en la parte de ingeniería civil es congelar el suelo mientras se hacen los trabajos de ingeniería civil o de construcción, que sea. Una vez que se terminaron las obras civiles, se descongela el fluido alrededor del suelo que tendría posibilidad de desboronarse debido a la tierra muy húmeda o muy porosa o por algún otro problema que tenga ese suelo, ¿sí? Después en el hormigonado, como habíamos hablado el otro día de la fábrica de hielo que hizo Itaipú para poder fraguar correctamente el hormigón, debido a que cuando son grandes cantidades, el hormigón tiene una temperatura especial de fraguado, puede fraguar igual, pero absorbe muchísima cantidad de agua, y ya cuando se empieza a solidificar es imposible ingresar con agua en el interior, debido a que la gran masa de hormigón no lo permite. Entonces, mezclando hielo con hormigón, con el cemento, en lugar de agregarle agua, le agrego hielo, el hielo disminuye, ralentiza el fraguado, con lo cual me queda en perfectas condiciones la mampostería. Después, endurecimiento de metales por criogenización. Es un tratamiento térmico que consiste en bajar
unas decenas de grados centígrados la temperatura donde se encuentran los metales, y luego elevarla lentamente. Y con esto conseguimos unas redes cristalográficas adecuadas con mucha dureza y mucha resistencia mecánica. Tenemos la licuefacción del gas natural, también se utiliza, ¿sí? Para el tratamiento de los gases. Tenemos, por ejemplo, se baja mucho la temperatura para que se licuefaccione el gas natural. La parte que se puede licuar, por ejemplo, por lo menos, se lo hace a bajas presiones y a bajas temperaturas, donde yo disminuyo, por decir así, la energía interna del gas, bajando la temperatura, ¿sí? Y haciendo vacío. Y de esa manera yo logro que pase gas de estado gaseoso a estado líquido por vacío y por disminución de la energía interna, o sea, por disminución de la temperatura. Bueno, esos son, yo les comenté a grandes rasgos lo que acá está, yo les agregué un poquito más detallado cómo es el sistema para congelar el suelo. ¿Ven? Ahí hay un dibujito, anhídrido carbónico, o nieve carbónica, como se le dice, o nitrógeno líquido. Por supuesto que se tiene que justificar este congelamiento del suelo. Por ejemplo, si se está haciendo un subterráneo por debajo de una avenida de una ciudad grande, por ejemplo. No lo voy a hacer en el medio del campo. O sea, tiene que ser un lugar donde sea importante el desmoronamiento, que no pase nada cuando está desmoronando, ¿sí? Bueno, la aplicación del hormigón ya acá dice las temperaturas, entre 7 y 15 tiene de fraguado el hormigón, y eso es lo que hay, esa temperatura es la que hay que mantener. Por otro lado, el rendimiento que tiene es superior debido a al hielo, que hace su trabajo muy bien, o sea, permite que el fraguado se lleve a cabo en forma correcta. Mira, fíjense que se necesita mucho menos fluido, o mucho menos agua, para fraguar el hormigón que si uno usara agua líquida. Acá está aplicación en metales, dice tratamiento cero, donde las piezas alcanzan temperaturas de menos 78 grados centígrados, con la utilización de hielo seco, sublimación del CO2, y tratamiento criogénico, donde la temperatura alcanzada es de unos menos 190 centígrados. Se basa en un enfriamiento de las piezas en una cámara criogénica, manteniendo el material durante 20 a 40 horas en esa temperatura. Luego, se calienta muy lentamente hasta temperatura ambiente, y ese es el tratamiento. El calentamiento es de esa temperatura baja al ambiente, no hay un calentamiento en la fragua, ¿está? Y eso trae beneficios de aceros para herramientas, o sea, los uniformiza mucho y los deja muy duros, con filos prácticamente sin desgaste. Es para herramientas principales. Con un bajo costo. Sí. Los cristales de la red cristalina del acero, concretamente, sí, se haga muy chico y por lo tanto tenga una situación que se convierte en martensítico, que es muy duro, eleva mucho su, digamos, resistencia al desgaste, digamos. Sí. Con respecto a lo que estábamos hablando antes del hormigón, yo hice una máquina acá que usó vialidad para hacer el puente dorado, ¿está? Le hice enfriado de agua para hacer hormigón porque exigían eso para hacer, se aplicó acá en el puente del Dorado, a ver, el puente que se hizo sobre la ruta 14. Espectacular. Ese tipo de experiencias son muy valiosas, ¿eh? Profe, bien, lo que le... Sí. Fraguarlo así a temperaturas tan bajas, ¿igual hace que quede quebradizo el metal? No, lo que pasa es que siempre los granos, el tamaño de grano pequeño es frágil. Siempre cuando vos templás, que le haces casi el mismo efecto con el templado de enfriar repentinamente, vos haces casi el mismo efecto. Cuando habíamos dado material de ensayo, que el grano pequeño, sí, por eso, lo que logra con el grano pequeño es que quede muy frágil, pero por otro lado queda muy duro. O sea, filos muy eficientes que no pierde el filo, por decir así, ¿sí? O sea, un efecto similar, inclusive con mayor precisión, se obtiene con el tratamiento criogénico. Y acá lo que le decía de la licuefacción de gases, fíjense las temperaturas con las cuales se obtienen la licuefacción de gases, son muy bajas. Y fíjense que disminuye el volumen a esta temperatura 600 veces, por lo tanto puedo envasarlo
y transportarlo fácilmente. ¿Sí? Bueno, ya en la recta final, algunos agregados. En la dermatología se usa la parte criogénica, en la inseminación artificial por las temperaturas óptimas para este tratamiento, transporte de sangre y órganos, las temperaturas adecuadas para este transporte, criocirugía, ¿sí? Corte y suturación, ¿no? Cerrado de las heridas mediante frío pero de nitrógeno líquido, o sea, muy baja temperatura, medicina deportiva con estos parches criogénicos también, ¿sí? Después, no solamente en la atención de salud, sino en la fabricación de pastillas o de fabricación de medicamentos, los ambientes, los procesos, ¿sí? En los cuales se necesitan para optimizar la fabricación de los medicamentos. Los arquitectos, fíjense, no podían haber diseñado enormes edificios, por ejemplo las torres de Dubái, en el medio del desierto, si no existiera el acondicionamiento confort. Es inhabitable un lugar ahí si no existiera el acondicionamiento confort. ¿Sí? O sea, ahí sería el aire acondicionado, sería eso, ¿sí? Después, en la parte de minería, los ambientes, no solamente fríos, enfriar un ambiente debido a que hay altas temperaturas, sino que hay gases tóxicos, el bombeo de aire en el lugar donde están los operarios, la purificación de aire, también tiene que haber el tratamiento de la humedad del aire en esos lugares tan inhóspitos, ¿sí? En el fondo una mina, ¿sí? Donde están los operarios trabajando en condiciones, en mejores condiciones debido al tratamiento del aire. Por ejemplo, otra aplicación en la inyección de plástico. Resulta ser que si yo caliento mucho el plástico y no lo enfrío, las botellas tardan mucho en enfriarse. Y si yo demoro, imagínense la producción de miles y miles y miles de botellas o de productos plásticos. Si yo espero 2 segundos más para que se enfríe una botella, eso lo multiplico por miles y miles y me da un tiempo abismal. En cambio, si yo uso un proceso de enfriamiento rápido, puedo obtener, o sea, la botella fría al toque que es fabricada, ¿sí? Ahí mismo, ¿sí? Entonces eso se usa también, no solamente el calentamiento, sino el enfriamiento también, se usan equipos de acondicionamiento para la inyección de plástico. Bueno, acá en estas últimas, principalmente el tratamiento de la humedad. No solamente temperatura, sino la humedad que nosotros manejamos, ya sea para secar el ambiente o humidificar el ambiente, cuando se tienen secado de madera, ¿sí? Que es fundamental. Si está muy húmeda, se tuerce. Si está muy seca, se raja. Es el típico extremo acá en nuestra provincia, que hay mucho secado de madera. La humedad. ¿Por qué? Porque no le dan bolilla a la humedad, solamente manejan temperatura, ¿sí? Entonces, hay que manejar la humedad también. Entonces, por ejemplo, en las cabinas de pintura, que se maneja mucho la humedad, porque si no la pintura no pega, o la pintura se estira, o la pintura tiene problemas con globito, con corrimiento, porque la humedad, no solo por la temperatura, sino por la humedad del ambiente que ayuda no solamente a esas condiciones de la pintura, sino a la aspersión de los dosificadores. Hasta en eso influye la humedad del ambiente, que yo la manejo con temperatura. ¿Sí? Yo no es que manejo solo temperatura, sino que con la temperatura yo estoy manejando la humedad también. ¿Sí? ¿Ustedes pusieron un pedazo de pan solo en la heladera? ¿Qué pasa? ¿Se seca? Bueno, es porque el frío absorbe, el ambiente frío absorbe la humedad. Entonces, carga más el ambiente de humedad, el aire de humedad, absorbe toda la humedad que ve por ahí. Por eso cuando yo frío mucho, estoy secando mucho el ambiente también. Por eso tengo que yo manejo 2 cosas con la temperatura. La temperatura propiamente dicha y la humedad del ambiente. Por eso cuando ustedes tienen un aire acondicionado, bueno, si se puede decir que es un aire acondicionado, el split, ¿sí? No sé por qué nunca me cayó en gracia eso. Lo único que yo estoy manejando con eso, que veo el cartelito y veo que manejo temperatura nada más. O sea, es un enfriador de aire, no es un acondicionador de aire. Y a la mañana cuando me levanto tengo todo seca la garganta. ¿Qué pasó? Absorbió tanta humedad que me secó toda la mucosa.
Eso es lo que sucede, porque no maneja la humedad. ¿Estamos? Por eso es importante, igual manera, la humedad que la temperatura. Bueno, acá un centro de datos donde hay manejo electrónico también. ¿Saben en dónde influye? En nuestra provincia no es tanto. ¿Saben dónde influye la falta de humedad? En la descarga estática, donde cualquier chispazo te puede quemar una plaqueta, donde la carga estática te puede alterar en la pintura, en la madera, en un montón de aplicaciones, inclusive si se manejan explosivos o componentes electrónicos, también la humedad del ambiente influye muchísimo en las aplicaciones de impresión de papel, en las imprentas, en las fábricas de papel, en las industrias textiles, que es lo que hablábamos en la clase pasada. Si el ambiente es muy seco, se deshilachan los hilos y se traban las máquinas. Por eso el manejo de la temperatura y la humedad es fundamental no solamente para la conservación del alimento, no solamente para el acondicionamiento de confort, sino para un montón, una infinidad de aplicaciones industriales. Bueno, vamos a ir terminando, Guillermo. Sí, ya estamos con eso. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, chicos, por el banque. Ahí terminamos el primer tema. El próximo tema sí, ya va a ser un poco más técnico y vamos a desarrollar un poquito más. Creo que es carga de enfriamiento, no, ciclos creo que viene, y vamos a ver cómo funcionan los ciclos con los diagramas que nosotros sabemos manejar. Muchas gracias, chicos. Nos vemos. Buenas noches. Nos vemos. Gracias, profe. Nos vemos. Chao, chao.